El Gran Diluvio. Usted cree que conoce esta historia. La Biblia, Noé, el Arca, una bonita leyenda, ¿verdad? Exactamente así es como quieren que lo piense. Pero ¿y si le dijera que los geólogos encontraron pruebas físicas de esta catástrofe hace mucho tiempo y no dijeron nada? Que científicos de la Academia de Ciencias de Rusia extrajeron del fondo del mar artefactos que dan vuelta a todo lo que creíamos saber sobre la historia antigua. Que existen tablillas de arcilla escritas 3000 años antes de la Biblia que describen este evento palabra por palabra, y que la ciencia oficial continúa fingiendo que no ha notado este hecho. Esto no es teoría de la conspiración, no es ficción, son datos, cifras, coordenadas, nombres de científicos y títulos de expediciones. Y hoy en este vídeo va a conocerlo todo, desde el primer hecho hasta el último. ¿Por qué se ocultó? ¿A quién le conviene el silencio? ¿Y qué ocurrió realmente hace miles de años en este planeta? Quédese hasta el final. Porque lo más impactante no está al principio. Lo más impactante está donde la versión oficial se desmorona definitivamente. Y usted mismo lo verá. Ocurre exactamente en el momento en que entran en juego las cifras. Cifras que no es posible refutar. ¿Sigue aquí? Entonces empezamos. ¿Cuántas veces le han dicho que el diluvio bíblico es una leyenda? Que es una imagen poética, una forma en que los pueblos antiguos intentaban explicar las fuerzas de la naturaleza que no podían comprender de otro modo. La ciencia oficial lleva décadas repitiendo esto. Los libros de texto escolares, los cursos universitarios, los canales de divulgación científica, todos a una voz, mito, alegoría, folclore. No hubo ningún diluvio. Tranquilícese. Pero aquí está lo interesante. Si no hubo diluvio, ¿por qué lo describen 257 pueblos en todos los continentes de la Tierra? Pueblos que nunca tuvieron contacto entre sí. Pueblos separados por océanos, cordilleras y miles de años. Los aztecas y los sumerios. Los chinos y los griegos. Los nenets de Siberia Occidental y los habitantes de las islas del Pacífico. Todos llevan la misma historia. Llegó una gran agua. Casi todos perecieron. Solo unos pocos sobrevivieron. Esto no pertenece al ámbito de la mitología. Pertenece a la memoria colectiva de la humanidad sobre un evento real. La posición oficial lo explica fácilmente. La gente en todas partes teme las inundaciones, por eso inventan historias similares de forma natural. Una explicación conveniente, salvo que no resiste el contacto con los detalles, porque lo que coincide no es simplemente el hecho del diluvio, coinciden los detalles específicos. Un hombre justo advertido con antelación, un arca o una embarcación, un ave enviada a explorar la tierra, una montaña donde la nave toca tierra. Estos detalles aparecen en el épico sumerio, en la Biblia, en los Vedas indios, en las tradiciones de los pueblos mesoamericanos. Una coincidencia aleatoria queda descartada estadísticamente. ¿Qué ocurrió realmente hace miles de años? ¿Y por qué la ciencia se niega tan obstinadamente a tomar esa pregunta en serio? En 1997, 2 oceanógrafos estadounidenses hacían lo que hacen miles de científicos en todo el mundo: investigación rutinaria del fondo marino. William Ryan y Walter Pittman, de la Universidad de Columbia, estudiaban el fondo del Mar Negro. No buscaban sensaciones, buscaban datos. Y los datos que obtuvieron resultaron tan incómodos que el establishment científico habría preferido ignorarlos. Lo que registraron los instrumentos no encajaba en los modelos estándar. Hacia el año 5600 a.C., el nivel del agua en el Mar Negro ascendió decenas de metros, no a lo largo de siglos, no a lo largo de décadas, sino en cuestión de días. Bajo el agua desapareció un territorio comparable en extensión a la Francia actual. No fue una inundación gradual de zonas bajas, fue un golpe instantáneo de agua sobre tierras habitadas. Ryan lo expresó con claridad: un apocalipsis hidráulico
comparable al impacto de un meteorito. Esto no es una metáfora periodística, es la valoración de un científico, publicada en una revista revisada por pares y confirmada por sus colegas. Esto se refiere al evento que los geólogos denominan hoy el megadiluvio del Mar Negro, uno de los eventos catastróficos mejor documentados en la historia de Eurasia. Científicos rusos del Instituto de Oceanología de la Academia de Ciencias de Rusia realizaron sus propias expediciones y obtuvieron resultados que coincidían plenamente con los datos estadounidenses. A profundidades de entre 100 y 150 metros, donde hoy solo hay agua salada oscura y siglos de limo, se encontraron moluscos de agua dulce. No migraron, no se adaptaron. Perecieron en el lugar, de forma repentina, en agua salada que había llegado donde nunca antes había estado. Junto a ellos, antiguas líneas costeras sumergidas cientos de metros por debajo del nivel actual del mar. Y lo más significativo, rastros de asentamientos humanos enterrados bajo gruesas capas de sedimento. Cimientos, hogares, herramientas. Todo ello yace en el fondo del Mar Negro, esperando a que alguien tenga el valor de extraer la conclusión correcta. Esto se refiere a evidencia física directa de que personas vivían en esas tierras y de que esas tierras fueron destruidas por el agua en el transcurso de unos pocos días. La ciencia oficial reconoce el hecho de la catástrofe. El debate gira únicamente en torno a su escala y a si fue lo suficientemente grande como para servir de base al mito del diluvio. Pero las propias cifras hacen que ese debate carezca de sentido. Un territorio del tamaño de Francia. El agua ascendiendo decenas de metros. La destrucción instantánea de la fauna de agua dulce. Asentamientos enterrados. Si esto no es una catástrofe lo suficientemente grande como para ser transmitida de generación en generación durante miles de años, entonces, ¿qué es exactamente lo que califica como tal? 3000 años antes de que se escribiera la Biblia, los escribas sumerios ya registraban la historia del diluvio en tablillas de arcilla. No de forma vaga, no mediante alusiones, con detalle, con nombres específicos, con una secuencia de eventos e instrucciones precisas. El poema de Gilgamesh, uno de los textos escritos más antiguos de la humanidad, contiene una descripción de la catástrofe que coincide con el relato bíblico con tal precisión que hace mucho dejó de ser tema de debate académico y se convirtió en un hecho incómodo, más fácil de ignorar que de explicar. Los dioses deciden destruir a la humanidad con un diluvio. Un hombre justo llamado Utnapishtim recibe una advertencia y construye un arca según dimensiones específicas. La lluvia cae sin cesar durante 7 días y 7 noches. El agua cubre todo lo viviente. El arca toca tierra en una montaña. Utnapishtim suelta un ave, primero una paloma, luego una golondrina, luego un cuervo, para comprobar si ha aparecido tierra firme. El cuervo no regresa. Eso significa que existe tierra seca. Las personas salen del arca. Los dioses se arrepienten. Esto no es una renarración de la Biblia. Es un texto sumerio registrado aproximadamente en el siglo XVIII a.C. y basado en tradiciones orales aún más antiguas. La versión bíblica apareció 2000 años después. Después, no antes. Eso significa una sola cosa. O los autores de la Biblia tomaron prestada la historia de los sumerios, o ambos textos describen de forma independiente el mismo evento real que tuvo lugar mucho antes de que existiera cualquiera de ellos. Esto se refiere a una pregunta que la historia oficial prefiere no formular en voz alta. Si el diluvio bíblico es un mito, ¿por qué ese mito existía 2000 años antes de la Biblia? Los paralelismos entre los textos no se limitan a la idea general. Se extienden a detalles que no pueden explicarse por una similitud accidental. En ambos textos, el hombre justo construye una embarcación según proporciones específicas. En ambos, 7 días de lluvia. En ambos, un ave como mensajera que señala el fin del diluvio. En ambos, una montaña como lugar de salvación. En la versión sumeria es el monte Nisir, en la versión bíblica, el Ararat.
Nombres diferentes, la misma función, la misma lógica narrativa. Ese número de paralelismos estructurales entre textos de dos culturas separadas por milenios no puede explicarse por la casualidad ni por la psicología arquetípica. Solo puede explicarse por una cosa, una fuente común, es decir, un evento común. En 1929, el arqueólogo británico Leonard Woolley realizaba excavaciones en la antigua ciudad sumeria de Ur, la misma ciudad donde, según la tradición, nació el bíblico Abraham. A cierta profundidad, las palas de los trabajadores toparon con algo inesperado. El estrato cultural, fragmentos de cerámica, huesos, carbón, rastros de actividad humana, terminaba de repente. En su lugar, aparecía una capa limpia y uniforme de arcilla de 3 metros de espesor. Sin artefactos. Sin señales de vida. Solo arcilla. Y debajo de ella, otro estrato cultural, más rastros de civilización, solo que más antiguos. Esto se refiere a lo que los geólogos llaman depósito aluvial, el sedimento que deja tras de sí una gran masa de agua que llegó rápidamente y se retiró con la misma rapidez. 3 metros de arcilla en el corazón de la civilización sumeria. Woolley no buscó explicaciones alternativas. Escribió con claridad: esto es la huella de una inundación de escala extraordinaria. Una inundación que cubrió Mesopotamia y permaneció en la memoria de su pueblo durante milenios. Esa memoria, conservada primero en la tradición oral y luego en tablillas de arcilla, se convirtió en el texto que hoy conocemos como el Poema de Gilgamesh. La ciencia oficial no niega el descubrimiento de Woolley, simplemente prefiere discutirlo como una inundación localizada en el valle del Éufrates. Localizada, es decir, insignificante. Insignificante, es decir, insuficiente para generar un mito global. Pero ese argumento se derrumba en el momento en que recordamos que capas de arcilla idénticas se han encontrado no solo en Ur, sino también en Kish y en Shuruppak, en varias ciudades sumerias simultáneamente. Ciudades diferentes, expediciones diferentes, la misma imagen bajo tierra. Esto se refiere al hecho de que la escala de la catástrofe, reflejada en los textos sumerios, está confirmada no por un solo hallazgo, sino por una serie de descubrimientos arqueológicos independientes en todo el territorio de la antigua Mesopotamia. La historia de Noé no comenzó con la Biblia. Comenzó con tablillas de arcilla, con las tradiciones orales de pueblos que sobrevivieron a algo tan abrumador que transmitieron su memoria de generación en generación durante miles de años. La pregunta no es si la Biblia tomó prestada la historia de los sumerios. La pregunta es ¿qué describen exactamente ambos textos? Y la respuesta a esa pregunta no se encuentra en las bibliotecas, se encuentra en el fondo de los mares y bajo capas de tierra que aún no han sido excavadas como es debido. Cuando una cultura habla de un gran diluvio, eso es folclore. Cuando dos culturas cuentan la misma historia, eso es coincidencia. Cuando 257 culturas en todos los continentes del planeta cuentan la misma historia, eso ya no es folclore ni coincidencia. Esos son datos, y con los datos no se discute. Se aceptan o se ignoran deliberadamente. Eso es exactamente lo que está ocurriendo. Las investigaciones modernas en mitología comparada han documentado tradiciones sobre el diluvio en 257 pueblos de los 277 estudiados. Eso es el 93% de todas las culturas cubiertas por el análisis científico sistemático. 93%, no una mayoría aplastante, sino algo que se aproxima a la unanimidad. Pueblos de África, Asia, ambas Américas, Australia y las islas del Pacífico. Cazadores y agricultores, nómadas y constructores de ciudades. Civilizaciones que nunca se encontraron, nunca comerciaron, nunca se enfrentaron entre sí. Todos llevan la misma historia. Llegó una gran agua. El mundo fue destruido. Solo unos pocos sobrevivieron.
Esto se refiere a lo que la ciencia denomina universal transcultural, el fenómeno por el cual la misma narrativa aparece de forma independiente en culturas que no tuvieron contacto entre sí. La antropología oficial explica esto señalando que la gente en todas partes teme el agua y en todas partes experimenta inundaciones locales. Esa explicación suena razonable justo hasta el momento en que se examinan los detalles. Porque el miedo a las inundaciones genera historias sobre inundaciones, pero no genera el mismo hombre justo, el mismo arca, las mismas aves, la misma montaña y la misma secuencia de eventos entre pueblos separados por decenas de miles de kilómetros. Los detalles no se copian por accidente. Los detalles se preservan solo cuando detrás de ellos hay un evento real, uno lo suficientemente catastrófico como para ser recordado con precisión. El panorama geológico no es menos revelador. En los últimos 15.000 años, los científicos han documentado 48 grandes inundaciones catastróficas que dejaron huellas claras en estratos geológicos de diferentes continentes. 48 no es una colección de anomalías aisladas, es un patrón, uno que nos dice que el planeta sobrevivió a una serie de cataclismos que alteraron radicalmente las líneas costeras, los niveles del mar y las condiciones de vida de todo lo que habitaba tierra firme. Algunos de estos eventos están conectados con el fin de la última edad de hielo, un proceso que estuvo lejos de ser gradual e incluyó episodios repentinos y catastróficos de deshielo glaciar. Esto se refiere al período que los geólogos denominan el Drías tardío y el Holoceno temprano, un tiempo en que los niveles oceánicos globales ascendieron en total 120 metros y cambiaron para siempre el mapa del planeta. La fecha central de la catástrofe, identificada de forma independiente por la geología, la lingüística y la arqueología, es aproximadamente el año 5500 a.C. No se trata de un punto único en una línea temporal, sino de un conjunto de eventos distribuidos en varios siglos. Es precisamente en este período cuando se registra el brusco cambio en los niveles del Mar Negro. Es precisamente entonces cuando desaparecen los asentamientos costeros antiguos del territorio del actual Golfo Pérsico. Es precisamente entonces cuando aparecen en los perfiles geológicos de Mesopotamia las mismas capas de arcilla que Woolley encontró en Ur. 3 fuentes independientes, 3 métodos distintos, la misma fecha. Los escépticos objetan: la correlación no implica causalidad. Correcto. Pero cuando 257 pueblos describen de forma independiente el mismo evento, cuando la geología documenta 48 grandes inundaciones catastróficas, cuando 3 disciplinas científicas convergen en el mismo punto temporal, la carga de la prueba se desplaza. Ya no son los partidarios de la teoría del diluvio real quienes deben demostrar su caso. Ahora son quienes insisten en la palabra mito, quienes deben explicar exactamente cómo ese mito apareció simultáneamente entre el 93% de la humanidad con los mismos detalles específicos. Esto se refiere a una lógica de evidencia que la ciencia oficial prefiere esquivar, porque una respuesta honesta a esa pregunta derrumba demasiado de lo que ya está escrito en los libros de texto. Los números no gritan ni persuaden, simplemente permanecen en su lugar y esperan a que alguien se tome la molestia de leerlos. 257 pueblos, 48 confirmaciones geológicas, 5500 a.C. Esto no es una teoría, es un inventario de hechos acumulados durante décadas para los que la ciencia oficial todavía no ha proporcionado ni una sola explicación alternativa coherente. Pocas personas saben que las pruebas de un diluvio global no se encuentran únicamente en el fondo del Mar Negro, ni solo en los archivos sumerios. Se encuentran literalmente bajo los pies, en el permafrost de Yakutia, en los cortes fluviales de Siberia Occidental, en las tradiciones orales de pueblos que han vivido en estas tierras durante milenios y que tienden a no tomarse en serio precisamente porque no tienen lengua escrita. Los Nenets, los Jantís, los Mansi, los pueblos indígenas del norte de Rusia, conservan tradiciones sobre un tiempo de las grandes aguas.
no sobre una inundación de río, no sobre una crecida primaveral, sobre un tiempo en que el agua llegó de todas direcciones y cubrió la tierra tan completamente que no quedó ninguna cima seca salvo las más elevadas. Estas tradiciones no fueron escritas durante siglos. Se transmitieron oralmente, de anciano a niño, en tiendas y en campamentos, bajo condiciones en las que cualquier información sin valor práctico simplemente no sobrevive. Si la historia de las grandes aguas ha llegado hasta nuestros días a través de docenas de generaciones, algo lo suficientemente poderoso como para ser recordado con precisión está detrás de ella. Los folcloristas que trabajaron con estos pueblos en el siglo XX documentaron los mismos elementos recurrentes. El cielo se oscureció, el agua subió desde varias direcciones simultáneamente. Las personas buscaron refugio en las alturas y viajaron en grandes embarcaciones, y luego el agua retrocedió y la tierra permaneció inhabitable durante mucho tiempo. Esto se refiere a la memoria histórica oral que, en ausencia de lenguaje escrito, es el único medio de preservar información sobre una catástrofe a través de milenios. En Yakutia, geólogos y paleontólogos documentan un panorama que encaja mal en las explicaciones estándar. Los huesos de mamuts encontrados en el permafrost muestran signos de enterramiento rápido, no la lenta acumulación de sedimentos, sino un entierro repentino, casi instantáneo, bajo capas de limo y agua. Junto a los huesos hay restos de plantas que no se descompusieron. Contenido estomacal de animales conservado en forma congelada. Todo esto apunta a una conclusión. El fin de estos animales llegó con tal rapidez que los procesos naturales de descomposición simplemente no tuvieron tiempo de comenzar. Eso solo es posible mediante un enterramiento catastrófico y rápido, exactamente lo que ocurre durante inundaciones a gran escala seguidas de congelación rápida. Bajo capas de depósitos aluviales en varias regiones de Siberia occidental se han encontrado antiguos campamentos humanos. No artefactos aislados, evidencia completa de habitación prolongada, hogares, herramientas, huesos de animales cazados. Todo ello enterrado bajo metros de sedimento fluvial que no pudo haberse acumulado gradualmente bajo condiciones fluviales normales. La velocidad de acumulación de estos depósitos, calculada por los geólogos, corresponde a un evento de inundación catastrófica, no a un proceso fluvial ordinario. En las paredes de roca de los valles de los ríos siberianos sobreviven grabados rupestres, petroglifos que representan grandes embarcaciones y olas. Las personas que vivieron aquí hace miles de años consideraron importante registrar precisamente esto. No la caza, no los rituales, no los mapas del territorio. Embarcaciones y olas. Esto se refiere a un conjunto de evidencia física que, independientemente de las tradiciones orales, apunta a la misma conclusión. En el territorio de la Siberia moderna ocurrió un evento que alteró radicalmente el paisaje y destruyó una parte significativa de la población que allí vivía. El geólogo ruso Alexei Rozanov, que estudió la dinámica de los niveles oceánicos globales durante el período cuaternario tardío, estableció lo siguiente. Hace aproximadamente 10.000 años, los niveles oceánicos eran unos 120 metros más bajos que en la actualidad, antes de ascender al nivel actual. Esto no es una hipótesis basada en una sola expedición, es el resultado del análisis de múltiples conjuntos de datos geológicos independientes de diferentes continentes. 120 metros no es un proceso gradual extendido uniformemente a lo largo de milenios. Significa que durante ciertos periodos el deshielo fue brusco, episódico, catastrófico. Las costas donde vivían personas no fueron cubiertas por el agua a lo largo de siglos, fueron cubiertas en años y décadas. Imagine el mapa de Siberia hace 10.000 años. El nivel del mar 120 metros por debajo del actual. Eso significa que los vastos territorios de la actual plataforma ártica, Beringia, que conectaba Asia y América, las amplias llanuras de los actuales mares de Kara y Laptev, eran tierra firme. Personas vivían allí, cazaban, construían campamentos.
Luego el agua comenzó a subir, primero lentamente, luego rápidamente, luego de forma catastrófica. Todo lo que existía en esas tierras quedó bajo el agua. Quienes lograron escapar llevaron consigo a los nuevos lugares solo una cosa: la memoria. Y esa memoria se convirtió en la tradición de las grandes aguas que sus descendientes cuentan hasta hoy. Esto se refiere al hecho de que el norte de Rusia no es la periferia de esta historia, sino uno de sus puntos geográficos clave. La catástrofe cuyas huellas se buscan en Mesopotamia y en el fondo del Mar Negro dejó marcas no menos distintas en el espacio que va desde los Urales hasta Chukotka. Simplemente aquí se ha buscado considerablemente menos y considerablemente con menos persistencia. Existe un malentendido persistente que resulta muy conveniente para quienes prefieren no abordar este tema en serio. Suena más o menos así: todo esto es interesante, pero estamos hablando de eventos ocurridos hace 7000 años, lo que significa que nunca sabremos con precisión qué ocurrió exactamente. Un argumento elegante y completamente equivocado. Porque las herramientas de las que dispone la ciencia en el siglo XXI permiten estudiar el pasado con una precisión que hace medio siglo habría parecido ciencia ficción. Y son precisamente estas herramientas las que hoy se aplican al estudio de las huellas del diluvio global, con resultados que la ciencia oficial prefiere no difundir. La teledetección satelital ha cambiado la propia naturaleza de la investigación geológica. Donde antes se necesitaban años de expediciones y cientos de kilómetros a pie, hoy bastan unas pocas horas de análisis de datos orbitales. Los geólogos rusos utilizan imágenes satelitales multiespectrales para buscar antiguas líneas costeras, los contornos de costas que existieron hace miles de años y que hoy están enterrados bajo capas de roca sedimentaria o escondidos bajo el agua. Estas imágenes revelan claramente estructuras invisibles desde el nivel del suelo, antiguos cauces fluviales que ya no existen, terrazas dejadas por el agua en retirada, límites de antiguas inundaciones. Solo en Rusia, la teledetección satelital ha identificado docenas de tales estructuras en las últimas 2 décadas, apuntando directamente a catástrofes hídricas a gran escala en el pasado. Esto se refiere al hecho de que la frontera entre improbable y demostrado se desplaza cada año que pasa, y se desplaza en contra de quienes insisten en la palabra mito. Los sistemas de información geográfica, tecnología, SIG, permiten dar el siguiente paso. Armados con datos satelitales sobre el relieve, las capas geológicas y la hidrología, los científicos construyen modelos informáticos que muestran exactamente cómo habría sido una región determinada con un nivel del mar específico, que quedaría sumergido si el nivel del agua subiera 20 metros, 50, 120. Estos modelos funcionan en ambas direcciones, permiten reconstruir catástrofes pasadas y también verificar cuán realistas son las descripciones de los textos antiguos. Cuando el épico sumerio dice que el agua cubrió todas las tierras hasta el horizonte, un modelo SIG muestra exactamente qué elevación del nivel del agua habría producido ese resultado en Mesopotamia. Y las cifras coinciden con los datos geológicos con una precisión que no deja margen para la casualidad. Un grupo de investigadores de la Universidad Estatal de Moscú adoptó un enfoque radicalmente diferente. En lugar de buscar huellas físicas de la catástrofe en la tierra y bajo el agua, se dirigieron a los textos. Más precisamente, a grandes colecciones de textos. Las tradiciones sobre el diluvio de 257 culturas fueron introducidas en un sistema de análisis basado en redes neuronales. El algoritmo no buscaba coincidencias literales, buscaba patrones estructurales, secuencias de eventos, conjuntos de personajes, la lógica de causa y efecto, detalles narrativos específicos. El resultado fue uno que es difícil interpretar de otra manera que no sea como una indicación directa de una fuente común. 147 paralelismos estructurales consistentes entre pueblos entre los que no se ha documentado ningún contacto histórico.
Esto se refiere a una metodología que los lingüistas denominan análisis narrativo comparativo, que en este caso produjo un resultado incompatible con la teoría de la creación mítica paralela independiente. 147 paralelismos no es una cifra aproximada ni un número redondeado. Es un resultado específico de un algoritmo específico aplicado a un conjunto de datos específico. Para entender la escala, una coincidencia aleatoria de incluso 10 elementos narrativos específicos entre dos culturas no conectadas es estadísticamente casi imposible. 147 paralelismos en 257 culturas es un resultado que en cualquier otro campo de la ciencia sería reconocido de inmediato como prueba de un origen común del fenómeno estudiado. En este caso fue publicado, tomado nota y tranquilamente ignorado por el discurso científico dominante. El análisis de radiocarbono añade otra capa de precisión. Los materiales orgánicos encontrados en capas de depósitos catastróficos en todo el mundo, madera, huesos, semillas, se fechan con un margen de unas pocas décadas. Y una vez más, la misma imagen. Muestras de regiones geológicamente no conectadas. Mesopotamia, la plataforma del Mar Negro, cortes fluviales siberianos, los grandes lagos norteamericanos, arrojan fechas que se agrupan en el mismo rango temporal. Alrededor del año 5500 al 6000 a.C., una y otra vez. En diferentes puntos del planeta, con diferentes muestras, las mismas fechas. Esto se refiere al hecho de que la ciencia moderna no solo confirma las tradiciones antiguas, les otorga una precisión cronológica que ninguno de los autores de esas tradiciones pudo haber poseído jamás. La arqueología submarina atraviesa hoy lo que solo puede llamarse una revolución silenciosa. Los vehículos submarinos autónomos, equipados con sonar de barrido lateral y cámaras de alta precisión, permiten estudiar el fondo marino a profundidades a las que ningún buceador ha descendido antes. En la plataforma del Mar Negro, a profundidades de entre 80 y 150 metros, ya se han documentado estructuras que recuerdan a los restos de edificaciones. Líneas rectas donde la naturaleza no crea líneas rectas. Ángulos rectos. Concentraciones de artefactos en lugares correspondientes a antiguas líneas costeras. Estos datos aún no han sido interpretados oficialmente, o más precisamente, han sido interpretados con máxima cautela, con calificaciones y salvedades. Pero las propias estructuras no han ido a ninguna parte. Yacen en el fondo del mar y esperan. La combinación de todos estos métodos, teledetección satelital, modelado SIG, análisis de textos mediante redes neuronales, datación por radiocarbono, arqueología submarina, produce un panorama que ya no puede llamarse especulativo. No es una reconstrucción a partir de indicadores indirectos. Es la intersección de múltiples líneas de evidencia independientes en un solo punto. En la ciencia, tal intersección tiene solo un nombre: hecho. La única pregunta es exactamente cuándo este hecho será reconocido oficialmente. ¿Y quién será el primero en reunir el valor de decirlo en voz alta? La respuesta es sencilla, tan sencilla que es precisamente por eso por lo que nunca se pronuncia en voz alta. Reconocer una catástrofe global, real, confirmada físicamente, datada cronológicamente, no derrumba un solo libro de texto ni un solo concepto científico. Derrumba toda la arquitectura de lo que se conoce como la historia oficial de la humanidad. Y eso ya no es una cuestión académica, es una cuestión sobre los cimientos en los que descansan instituciones enteras, fuentes de financiación, carreras y reputaciones. Y esos cimientos, según resulta, son considerablemente menos sólidos de lo que generalmente se asume. La primera afirmación que se derrumba ante un examen honesto de las pruebas es esta. La civilización humana comenzó hace aproximadamente 5000 años. Los sumerios, los egipcios, los pueblos del Valle del Indo, este es el punto de partida que se nos presenta como el comienzo de todo. Pero si la catástrofe ocurrió alrededor del año 5500 al 6000 a.C.,
y destruyó una parte significativa de los territorios habitados del planeta, entonces esto significa que antes de ella ya existían sociedades desarrolladas. Sociedades que construían asentamientos en las orillas de mares y ríos, que cultivaban la tierra, que tenían estructuras sociales suficientemente complejas como para organizar su propio rescate y preservar la memoria de lo ocurrido. Los rastros de estas sociedades yacen hoy en el fondo del Mar Negro, bajo capas del permafrost siberiano, bajo las aguas del Golfo Pérsico, que hace 10.000 años era una llanura fértil. No están en los libros de texto, no porque no existieran, no están porque reconocer su existencia requiere una revisión completa de toda la cronología aceptada, un trabajo que nadie quiere comenzar porque nadie sabe dónde terminará. Esto se refiere al hecho de que la fecha oficial del inicio de la civilización no es un hecho científico, sino un compromiso metodológico adoptado en un momento en que los instrumentos para detectar huellas más antiguas simplemente no existían. Los instrumentos ahora existen, el compromiso permanece. La segunda afirmación no concierne al pasado sino al futuro, y es precisamente por esto por lo que genera el mayor malestar. Si una catástrofe global ocurrió una vez, puede volver a ocurrir. Esto no es teoría de la conspiración ni retórica apocalíptica. Es la lógica elemental de los procesos naturales cíclicos que la geología reconoce abiertamente en relación con los terremotos, los volcanes y las edades de hielo, pero que de algún modo evita aplicar a las megainundaciones. Mientras tanto, los datos sobre el ascenso del nivel oceánico global, el derretimiento de los casquetes de hielo de Groenlandia y la Antártida, y la desestabilización de los hidratos de gas submarinos en la plataforma ártica presentan un panorama que, bajo ciertas circunstancias convergentes, podría resultar alarmantemente similar a lo que ocurrió hace 7.000 años. Esto no significa que la catástrofe sea inevitable. Significa que la conversación al respecto es necesaria y que suprimir el precedente histórico deja a la humanidad ciega ante la posibilidad de una repetición. La ciencia oficial prefiere estudiar estos procesos por separado. El deshielo glaciar, por separado. El ascenso del nivel del mar, por separado. La desestabilización de los hidratos de gas, por separado. La interconexión entre ellos y la posibilidad de desarrollos en cascada, con extrema rareza y extrema cautela. Porque un análisis combinado de estos factores en el contexto del precedente histórico produce conclusiones cuya publicación atrae inmediatamente acusaciones de alarmismo. Es más fácil estudiar las partes, es más difícil hablar del conjunto. Esto se refiere a un problema sistémico en el que la especialización científica se convierte en un instrumento para evitar las incómodas conclusiones que una visión interdisciplinaria de los mismos datos produce inevitablemente. La tercera afirmación es la más dolorosa para el mundo académico. La cronología oficial de la historia humana es incorrecta. No en sus detalles, no en la datación de artefactos individuales, sino en sus suposiciones fundamentales sobre cuándo exactamente comenzó la vida humana organizada en la Tierra y a través de qué cataclismos pasó en el camino hacia lo que hoy llamamos civilización. La cronología aceptada en la ciencia académica se construyó en el siglo XIX y principios del XX sobre la base de los datos entonces disponibles. Los datos eran limitados. Los métodos de datación eran imperfectos. La arqueología submarina no existía. Las imágenes satelitales no existían. El análisis de textos mediante redes neuronales no existía. Nada de lo que hoy permite ver el panorama de una manera fundamentalmente diferente existía en aquel momento. Pero la cronología permaneció. Adquirió mecanismos de defensa, innumerables citas, referencias mutuas, autoridad institucional. Cualquier intento de revisión no tropieza con un debate científico, sino con una defensa corporativa del statu quo. Esto no es una conspiración de científicos que ocultan conscientemente la verdad. Es algo más ordinario y por ello más duradero. La inercia de un sistema que ha invertido demasiado en una versión de los eventos como para aceptar otra con facilidad.
No existe ningún comité secreto que se reúna de noche y decida lo que la humanidad no debe saber sobre el diluvio. No hay archivos clasificados con datos prohibidos. Hay otra cosa, un sistema académico en el que reconocer un error cuesta más que preservarlo. Un científico que ha pasado 20 años publicando artículos sobre una versión de la historia no puede simplemente levantarse y decir que durante todos esos 20 años estuvo avanzando en la dirección equivocada. Una revista que durante décadas ha rechazado interpretaciones alternativas no puede la semana siguiente publicar un artículo que refute su propia política editorial. Una universidad que construye sus programas de estudio sobre una cronología determinada no puede reestructurarlos en un solo semestre. Esto se refiere al hecho de que el mecanismo de supresión no opera mediante prohibiciones, sino a través de la imposibilidad estructural del reconocimiento. Y es precisamente por eso por lo que es considerablemente más efectivo que cualquier conspiración. Y sin embargo, los datos continúan acumulándose. Los satélites continúan tomando imágenes. Los vehículos submarinos continúan descendiendo al fondo del mar. Las redes neuronales continúan encontrando paralelismos en textos que nadie ha comparado jamás a mano. Los laboratorios de radiocarbono continúan produciendo fechas que se agrupan en el mismo rango temporal. Cada año el volumen de evidencia crece, y cada año la distancia entre lo que se sabe y lo que se reconoce oficialmente se vuelve más evidente. La historia del Gran Diluvio no termina en el pasado. Se está desarrollando ahora mismo, en laboratorios, en expediciones, en archivos de datos que todavía esperan a su intérprete. La pregunta no es si el diluvio ocurrió. La pregunta es si la humanidad está preparada para aceptar las consecuencias de una respuesta afirmativa a esa pregunta. Y mientras la ciencia oficial vacila, los datos continúan hablando por sí mismos. En silencio, con persistencia y sin concesiones a la reputación de nadie. Si ha llegado hasta este momento, significa que esta pregunta le importa tanto como nos importa a nosotros. Significa que es el tipo de persona que no está dispuesta a aceptar respuestas prefabricadas simplemente porque resultan cómodas. Este canal existe para personas así, y cada día hay más de ellas aquí. Si este vídeo le ha dado algo nuevo en qué pensar, deje un me gusta. Es una acción sencilla que le dice al algoritmo que este material merece llegar a más personas. Suscríbase al canal. Hay muchos más temas por delante que rara vez se tratan abiertamente, pero que merecen una conversación honesta. Y active la campana para no perderse el próximo episodio cuando salga. Continuamos. Hasta la próxima.